Amigos de ABC, como siempre es un placer estar en este reencuentro con todos ustedes. Reencuentro cercano, con invitados interesantes, cada uno con un mensaje. La idea es que queden ustedes algo útil, aplicable, comprensible, interesante, y es la propuesta del día de hoy. Y en razón de nuestro invitado, directamente colocamos este título al programa, el liderazgo. Todos estamos llamados a ser líderes, que es asumir la responsabilidad no solamente de conducir nuestro destino, sino en lo posible igualmente influir de manera constructiva, orientada, positiva en los demás. Un líder es fundamentalmente un visionario que indica un camino, quizás poco visible para la mayoría. Un líder es alguien confiable que amerita que muchos le sigan y finalmente tiene que ser solidario para ayudar a que todos en común alcancen esa meta señalada. Por eso la frase es la siguiente: la gran herramienta del líder es el ejemplo. No hay mayor contundencia que reflejar el ejemplo y acumular el gran poder posible en el ser humano, que es la credibilidad, porque siempre lo decimos, sin credibilidad ni siquiera es posible el amor. En razón de todo este adelanto, de una vez revelamos quién es nuestro invitado de hoy. Es un político venezolano, bastante joven. Se llama Héctor Rodríguez, lo tenemos de cerca. Bienvenido, Gracias, Héctor. Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte por aquí. Vamos a cumplir con la formalidad de mostrar tu ficha técnica, decir, por supuesto, que eres profesor universitario. Me decías que es realmente a lo que te has dedicado siempre apenas te graduaste, como abogado, eres dirigente político y como diputado a la Asamblea Nacional ejerces la función de jefe del Bloque de la Patria, jefe del chavismo, jefe del Gran Polo Patriótico. Te has comprometido con el liderazgo tempranamente en tu vida. Mientras estudiabas Derecho en la Universidad Central de Venezuela, fuiste precisamente presidente del centro de estudiantes de esa escuela. Se te conoció tempranamente en la lucha política y al sol de hoy has pasado por el Ministerio de Deportes, de la Juventud, de Educación, has sido viceministro de Educación Universitaria, vicerrector de la UNEFA. ¿Qué te hizo comprometerte con la política desde la juventud inicial? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a este programa, a este espacio distinto, ¿no? Así es. A la velocidad política que ha caracterizado nuestros tiempos. Tal vez más reflexivo, más calmado. Te felicito por esa iniciativa. Gracias. Yo vengo de una familia militante, de una familia de izquierda. Mi papá milita en la política desde muy joven, desde que estaba en el liceo. Fue militante del Partido de la Revolución Venezolana, el PRV, de izquierda de toda la vida. Mi mamá, por el contrario, viene de una familia comunista. Mi abuela fue una dirigente comunista muy perseguida por los gobiernos de antes, muy torturada delante de sus hijos para que los hijos dijeran dónde estaba escondida la propaganda, dónde estaban escondidos otros militantes. Y eso, a diferencia de mi mamá, a diferencia de mi papá, hizo que mi mamá se alejara de la política. Mi mamá es una actriz de teatro, siempre estuvo en las artes escénicas, pero siempre, bueno, con esa venita, ¿no?, de la solidaridad social. Entonces siempre con un teatro de calle, un teatro muy hacia los sectores populares. Entonces, si bien yo me crié con mi mamá, no con mi papá, siempre estuvimos, bueno, leyendo mucho, escuchando mucho a Lee Primera, estando mucho en las comunidades, en su teatro de calle. Así que bueno, se dio como una formación. Mi mamá siempre trató de protegernos nosotros, pedirnos siempre no nos metiéramos en política, porque su imagen, bueno, era la tortura hacia su madre, ¿no? Su imagen era siempre estar cambiándola de escuela por el tema de la persecución política, el no lograr construir amistades permanentes. Así que cuando llegamos al liceo, empezamos como a participar en muchas actividades sociales, el grupo de teatro, en la Sociedad Bolivariana, en el periódico del liceo. Y cuando llegamos a la universidad, que me mudo a Caracas, apenas 3 meses de haber estado estudiando, eran las elecciones estudiantiles y nos lanzamos. Mi mamá pegó un grito del cielo y dijo, no, pero sí te lo pedí. Y decía, bueno, mamá, tengo toda la vida escuchando a Lee Primera, yendo contigo a las comunidades, haciendo teatro comunitario. Era natural, ¿no?, que surgiera como esa preocupación por no dedicarnos nada más a nuestra individualidad, sino ver cómo participábamos. ¿Y ese paso te llevó a dejar algo preciado en esa etapa de la juventud? Porque uno te trata, eres una persona risueña, eres una persona muy espontánea, eres una persona accesible. Yo siento que yo he vivido a plenitud todas mis etapas.
Creo que viví una niñez a plenitud, creo que viví una adolescencia, un liceo a plenitud, creo que viví a la universidad en plenitud, hice cultura, hice deporte, fui a fiestas, fui preparador universitario. No me quejo de que haya, hoy en esta etapa de la vida, sobre todo después de la muerte de Robert Serra, a mí un mes antes de Robert Serra me hicieron un atentado en mi casa. Por supuesto hemos tenido que sacrificar mucha libertad familiar, andar en la calle, ir al cine, se ve muy limitado, sobre todo por el asesinato de Robert y bueno, el atentado que me hicieron. Pero excepto eso, somos un ser humano normal y corriente que juega con sus hijos, que disfruta la vida. Yo creo que hay como dos conceptos de políticos, ¿no? Hay el concepto maquiavélico, que es la lucha por el poder, y el concepto más aristotélico, que es la participación en ciudad, en comunidad. Yo me apego más a ese concepto. Yo creo que todos los seres sociales somos seres políticos y tenemos corresponsabilidad en la vida pública. Algunos asumimos un papel más protagónico, pero al final es corresponsabilidad de todas y todos. Eso no te hace un ser distinto, así a pesar de los medios, de las redes quieran convertirte en un ser distinto. ¿No? Eres un ser humano igual, que sufre, que ríe, que tiene momentos buenos, que tiene momentos malos, que pasa las mismas dificultades que los seres humanos. Tal vez esa cotidianidad de la vida no es la que se ve en pantalla, no es la que se ve en las redes sociales, la que se ve tal vez es más la lucha política, pero no, los políticos somos seres humanos que tenemos momentos de alegría y momentos de tristeza, igual que cualquier otro ser humano, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho que tu cotidianidad no sea solamente la lucha política. Por eso yo te decía antes de empezar el programa, lo que yo realmente soy es un profesor universitario. Es mi espacio de refugio, es mi espacio de conexión permanente a tierra y es lo que nunca he dejado de hacer. He tenido varias pasantías por varios ministerios, como tú la decías. Me tocó ser ministro muy joven, a los 26 años, fui ministro del despacho de la presidencia. Y siempre lo he asumido, bueno, como un espacio coyuntural que no va a ser permanente. El que se cree el cargo, el que se cree diputado, el que se cree ministro, yo creo que se desconecta de la realidad. Héctor, yo quiero que al regreso nos quedemos en este tema de lo que ha sido tu temprano compromiso con el país desde la política. Y ahora, como jefe de la fracción parlamentaria del chavismo, en desventaja numérica, en un momento tan difícil para el país. Y sobre todo, ¿qué distancia puede haber entre aquellos ideales de un niño que creció en una familia, escuchando a Ali Primera, escuchando esos sueños de igualdad, de una vida colectiva justa, con la actual realidad, con estos vericuetos de la realidad política venezolana? Héctor Rodríguez, hoy de cerca por IBC. Amigos, hoy tenemos de cerca a un político venezolano muy visible en la cotidianidad. Es el jefe de la fracción parlamentaria del chavismo dentro de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez. Pocas veces se te ve, yo diría que solo para lo estrictamente necesario, la corbata y el traje, ¿no? Sí, no me gusta mucho usarla. ¿Verdad? Me siento un poco incómodo, ¿no? Y además creo que no es la cotidianidad de las personas en Venezuela. Me gusta más andar así de jean y de camisa arremangadas. Me siento más cómodo así. Eres más tú. Héctor, ¿cómo se da tu relación con factores de la oposición dentro de la Asamblea Nacional? Porque una cosa es, por supuesto, el ardor de momentos muy puntuales que suelen ser transmitidos o conocidos por el país en los medios tradicionales o en las redes, y otra, esa cotidianidad, esa permanencia en un mismo lugar por tanto tiempo. Mira, y además quiero decirte algo públicamente, cuando uno habla con factores de oposición y les pregunta sobre posibles puentes, tú eres una persona muy citada como un factor de conciliación que facilita la proximidad. Mira, yo creo primero que vivimos en una sociedad donde es natural las contradicciones, son históricas. Mucha gente dice, no, es que a partir del chavismo, de que apareció Chávez, es que hay que contradicciones en la sociedad venezolana. Eso no es cierto. Nosotros tenemos
toda nuestra historia llena de contradicciones. Desde que llegaron los españoles acá hemos tenido una permanente contradicción. La guerra por la libertad fue una permanente contradicción, la guerra federal fue una permanente contradicción, los 100 años petroleros han sido una permanente contradicción. La década de los 90 fue una contradicción brutal. Hay símbolos culturales que ejemplifican muy claramente eso. La novela Por estas calles, Valle de Balas, de la canción de... se me olvidó el nombre del grupo. O sea, no es verdad que mañana nos vamos a poner de acuerdo y se van a acabar las contradicciones. Las contradicciones son naturales al ser humano. Y el papel de la política es administrar esas contradicciones. Tú me preguntas, Héctor, ¿tú eres una persona radical? Sí, sí me asumo una persona radical desde el sentido profundo de la palabra, de ir a la raíz, y apasionada en el debate, apasionada en la batalla política. Pero creo que ni la radicalidad que me caracteriza ni la pasión puede permitir sacar eso del respeto humano. Tú y yo podemos tener diferencias radicales y defenderlas con pasión, pero al final ahí está sentado un ser humano y aquí está sentado un ser humano. Y hay límites en la vida. Yo creo que esos límites son el respeto al ser humano que está de lado y lado. Entonces, en la Asamblea Nacional y en la vida cotidiana, yo tengo familiares de oposición y familiares chavistas, tengo amigos de oposición y amigos chavistas, todos los quiero, mucha pasión. Cuando debatamos lo político, bueno, trataremos de debatirlo con respeto. Es difícil ponernos de acuerdo porque tenemos una visión de la sociedad distinta. Y yo creo que el país debe entender eso. Podemos debatir con pasión, bueno, modelos económicos, modelos de propiedad, modelos de Estado, Estado mínimo, Estado social, y dirimirlos por las vías electorales y apasionarnos y alzar la voz, pero eso no puede por ningún momento plantear que yo desee que tu vida corra riesgo o que tú desees que la mía corra riesgo. Yo creo que ese es el límite al respeto a la persona. Y al final creo que la mayoría de los venezolanos comprendemos eso. Y lo entendemos. Creo que son pequeños factores los que nos han llevado en algunos momentos coyunturales al riesgo de una confrontación social, de una confrontación, pero la vida cotidiana, y tú revisas las familias de todos, donde conviven distintas visiones de sociedad, los venezolanos nos respetamos con mucho amor, con mucho cariño. Mucha gente critica, no, es que Venezuela es un país polarizado. Sí, es un país caribeño, es un país apasionado, siempre ha sido así. Solamente un país así, con esa fuerza, es capaz de cruzar los Andes caminando en alpargatas, en burro, para ir a darle la libertad a otros pueblos. Es nuestra raíz histórica, es nuestra característica. Entonces yo creo que eso no es negativo si lo sabemos administrar. La pasión no es negativa si la sabemos administrar. Héctor, ¿qué tan parecido o qué distinta te ha resultado la experiencia como político de esa política que soñaste probablemente desde niño? No sé en qué momento. Se llama el grupo. Estabas pendiente. Sí. ¿Qué aproximación o qué distancia puede haber entre lo que tú soñaste como político y lo que te está tocando vivir? Falta mucho por recorrer, ¿no? De los últimos años de que llegó Chávez, nadie puede negar que ahorita es el momento más difícil desde el punto de vista social para el pueblo venezolano. Seguramente habrán narrativas distintas. El chavismo decimos, bueno, que tiene mucho que ver con la guerra económica, que tiene mucho que ver con el papel que juega los Estados Unidos en el tema geopolítico. La oposición se enfrasca en decir que tiene que ver, bueno, con la ineficiencia, con la corrupción. Y yo pudiera concluir acá que seguramente hay parte de todo eso, pero nadie puede negar que la baja en los ingresos petroleros es determinante. Nosotros en enero del 2014 recibíamos 3.500 millones de dólares mensuales de ingresos. No el gobierno, nosotros como país. Hoy recibimos 100 millones de dólares mensuales. Nadie puede negar, si tu familia funciona con 30.000 bolívares aproximadamente y al mes siguiente funciona con 1.000, vas a tener dificultad para la medicina, para los medicamentos. Y ahí tienes una emergencia familiar. La familia puede hacer una cosa, ponerse a pelear. Es decir, no es culpa tuya porque no hiciste aquello, no es culpa tuya porque no ahorraste esto, no es culpa tuya porque no estás trabajando. Pero al final la única forma de salir de esa dificultad es uniéndose la familia y poniéndose a trabajar y a producir. Yo creo que este momento en que estamos viendo venezolanos, los venezolanos y las venezolanas, no es el momento de echarnos las culpas, es el momento de unirnos, es el momento de trabajar juntos, es el momento de producir. Venezuela tiene indiscutiblemente muchos potenciales. Petrolero, por supuesto, minero, agrícola, turístico. Su principal potencial es su pueblo. Venezuela tiene una población económicamente activa, mayoritariamente joven. Estamos atravesando un bono generacional. La edad promedio de Venezuela es 29 años. El 75% de la población tiene menos de 45 años. Y es la generación más formada en 200 años de historia republicana. Entonces, yo creo que Venezuela ha avanzado mucho con Chávez.
Seguramente mucha gente no está de acuerdo con eso. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, 3 cifras, 1 millón de viviendas, 3 millones de pensionados, 10 millones de estudiantes, es determinante. Cuando yo me gradué del liceo, cifras oficiales, de cada 10 jóvenes en edad de estudiar, solo 4 entraban al sistema educativo, solo 3 llegaban al liceo, solo 2 a la universidad y solo 1 se graduaba universitario. Hoy, todo el que quiera estudiar en Venezuela puede hacerlo. Entonces tú me preguntas, ¿qué tanto se parece? Creo que hemos avanzado mucho. Héctor, me siento orgulloso, pero no es suficiente. Quiero dejarte en este punto para que al regreso, última parte del programa, desarrolles enteramente la idea. Y quiero partir desde una de las afirmaciones, quizás la última, con respecto a las oportunidades de estudios que tienen los jóvenes hoy en el país. Quiero partir por allí con una profunda e incluyente reflexión de tu parte, porque hoy en día se están yendo tantos jóvenes de Venezuela. ¿Qué significa ese altísimo, ese inédito nivel migratorio que tienen los venezolanos? Gente que no ve futuro aquí. Sí. Eso nos tiene que preocupar. Cada venezolano que se vaya decepcionado de nuestro país tiene que ser un asunto que nos duela a todos por igual. Héctor Rodríguez, hoy de cerca por IBC. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del chavismo en la Asamblea Nacional, hombre cálido, cercano, muy joven. Tuve la anécdota de estar paseando con mi querida perrita Donna y conseguirme contigo. Compartimos un buen pedazo con tu esposa, con tu niño en el coche. ¿Ya tienes 2? Ya tengo 2, uno de 1 año, cumple en pocos días, y otro que va a cumplir 4 años, 2 varones. ¿A veces te desesperas queriendo más tiempo para ellos? ¿O? Bueno, yo trato Sí logras siempre compartir. de ordenarme mucho, ¿no? De llegar a cenar con ellos, de pasar por lo menos el domingo con ellos. Por supuesto, uno siempre quisiera estar más tiempo con ellos, dormir un rato más con ellos, abrazarlos. Pero bueno, eso es el amor más hermoso. Andrés Eloy tenía razón, cuando uno tiene 2 hijos, tiene todos los hijos del mundo. Te sensibiliza. Aprende uno a amar distinto. Sí. Uno cree que ama hasta que tiene un hijo, ¿no? Mira, y cuando tú fuiste niño, de eso no hace mucho, ¿con qué soñabas? La política pasaba, me acaba de decir que naciste en medio de la política, pero ¿de niñito ya pensabas en eso? ¿O pensabas en otras cosas a futuro? Siempre desde pequeño hubo una gran sensibilidad social en la casa, ¿no? Una gran preocupación por lo colectivo. Yo te cuento una anécdota. Un día yo llego del liceo y no hay cocina en la casa. Tumbaron la cocina. Y yo, mamá, ¿qué pasó aquí? Me dice, no, es que no hay espacio en la comunidad para hacer cultura. Entonces, bueno, en la parte de atrás de la casa improvisé una cocina y tumbé la cocina para que los niños de la comunidad vengan a hacer. ¿Eso fue dónde? En Margarita. Yo he vivido en muchas partes. Nací en Barlovento, he vivido en Mérida, viví un tiempo fuera del país, en Suecia, 4 años. Viví en Margarita y luego me mudé para Caracas. Entonces, bueno, cosas como esas eran cotidianas en mi casa, ¿no? Que era un espacio de mucho acceso de la gente, de la comunidad, de trabajo comunitario. Es una casa donde nunca pasamos hambre, siempre vivimos con mucha humildad. Tuvimos que trabajar desde muy jóvenes. Yo he trabajado prácticamente desde que tengo 10, 11 años, en todo lo que se te pueda ocurrir pensar. ¿Cuál fue el primer trabajo de niño? El primer trabajo fue vendiendo periódicos en la calle. Vendiendo periódicos. Hicimos granola en la casa y vendíamos granola. Después cosía, yo coso toldos en Margarita. Trabajé en un taller artesano haciendo alpargatas, sandalias, correas. Trabajé en McDonald's, limpiando baños, trabajé en Subway, trabajé en un escritorio jurídico ya en la universidad. O sea, he trabajado, no solamente tengo una experiencia administrativa, sino también, bueno, de batalla en la calle, ¿no? Como la mayoría de las familias venezolanas, que a mí me tocó ser adolescente en la década de los 90, una década muy compleja, muy difícil, ¿no? Por supuesto, había un gran debate político en la casa siempre, de lo que estaba pasando en el país, de los modelos políticos, de lo que estaba pasando en el mundo. Ahora, Héctor, en razón del tiempo que nos queda, ¿por qué crees tú y qué sientes al mismo tiempo? Se están yendo tantos jóvenes de Venezuela que a veces interrumpen, si están en clase, si están en la universidad. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay ¿Qué hacemos? 3 razones fundamentales, ¿no? Yo estudié mucho esto cuando estaba en el Ministerio de la Juventud,
que por supuesto no es la misma característica de ahorita. Esas encuestas, esos estudios a profundidad que hicimos en el Ministerio de la Juventud fueron previos a la emergencia económica que estamos atravesando. Y en esos momentos habían dos determinantes, o tres. Una, mucha gente que se iba a estudiar afuera, a hacer cursos de posgrado afuera. Otra gente que se iba por razones políticas, no le gustaba el modelo. Y el tercero, que era el más grande, el tema de la seguridad, de no sentirse tranquilo. No tengo estudios científicos ahorita, pero estoy seguro que ahora el tema económico debe ser determinante. Cuando los temas económicos son determinantes, que se ha estudiado, cuando se resuelven, cuando se estabiliza de nuevo la economía, tienden a regresar a su país, ¿no? Los temas políticos sí son distintos, depende de las visiones. Yo creo que nosotros tenemos que entender que si algo es una fortaleza para Venezuela es su juventud. Si sentimos que Venezuela tiene alguna dificultad, algún problema, nuestro papel es trabajar para resolverla, no huir, no individualizar el problema. Y ese es un gran debate. En ese estudio, que te lo puedo hacer llegar, que hicimos, la mayoría de los jóvenes decían, no, yo me quedo trabajando, cerca de un 90%, al 87.3%. El otro 12, 11% que decía, no, yo primero mi familia, primero yo, y yo salgo a resolver mis problemas afuera. Mi visión es que la mayoría de los jóvenes aman este país y se quieren quedar en este país, aún con las dificultades que consigan. Y estoy hablando de jóvenes chavistas, jóvenes opositores, jóvenes que no tienen posición política, que dicen, no, si hay alguna dificultad, yo soy parte de la solución para resolver ese problema. Entonces también es la otra cara de la moneda, ¿no? La gran cantidad de jóvenes que a pesar de cualquier dificultad dicen, no, yo me quedo aquí, quiero ayudar y quiero contribuir y dígame cómo soy más útil para sacar este país Y en todo adelante. caso, esa realidad, ¿a qué tipo de reflexión lleva a quienes están en el gobierno? Lo que pasa ¿Tengo es que rectificar algo, además de la preocupación? Analizarla en esta coyuntura es difícil. O sea, tú me dices, bueno, mañana rebota el petróleo y se llenan los anaqueles y baja la inflación y la realidad va a ser otra. Sí, yo creo que hoy la coyuntura está muy contaminada por la realidad de la baja de los precios petroleros. Luego hay temas estructurales. Nosotros tenemos que avanzar en el tema de seguridad, muchísimo, es un tema determinante. O sea, si la economía está estable, fuera de esta coyuntura, y tú avanzas en temas de seguridad, hay muchos jóvenes de los que se van que te dicen, no, yo prefiero estar en mi país, porque bueno, es un lugar que amo, que quiero, y donde mis hijos van a estar seguros. O sea, fuera de la coyuntura económica, el tema seguridad, yo creo que es el determinante. Pudiéramos decir, bueno, que la seguridad está muy contaminada por el tema del tema paramilitarismo colombiano. Sí puede ser cierto, pero indiscutiblemente podemos hacer mucho más. Podemos crecer mucho más en la Policía Nacional, podemos tener más presencia. Creo que el papel de los medios es determinante. Entonces, sobre esa consulta, yo creo que hay tres elementos que hay que estudiar. El tema seguridad, el tema conflictividad política y el tema económico. Tal vez el tema económico como más coyuntural, sí, puede ser. Sin embargo, más allá de recuperar los ingresos petroleros, hay toda una economía por desarrollar. Una economía turística, una economía agropecuaria, agroindustrial, toda una economía industrial. Venezuela, por ejemplo, importa, hasta que yo era vicepresidente del área social, el 76% de sus medicinas. Produce el 24%, pero hay capacidad instalada en Venezuela para producir más del 70% de la medicina. Tiene que ver también con una cultura de consumo distinta. Yo creo que esta emergencia que estamos atravesando es una gran oportunidad para todos los venezolanos si la sabemos entender, para desarrollar todo nuestro potencial productivo y para desarrollar patrones de consumo más parecidos a lo que somos capaces de producir. Venezuela es un país capaz, su pueblo es un país capaz. Yo creo que nos merecemos confiar un poco más en nosotros mismos. Héctor Rodríguez, se agotó el tiempo. ¿Viste qué rápido, no? Extraordinario. Ha sido un placer tenerte aquí. Igual. Mucho éxito en tu gestión, que es la gran conveniencia de todos los venezolanos, que los políticos sean los mejores servidores posibles, los mejores intermediarios. Las bendiciones a la familia y por Igual, aquí siempre con las puertas abiertas. Gracias. Hasta pronto. Héctor Rodríguez, hoy de cerca por ABC. Amigos, hasta una próxima oportunidad.